El extraordinario. Extraordinarium. Previously on Crímenes el Musical. El caso de Enriqueta Martí ha dado un giro sorprendente. El primer dictamen de los peritos forenses decía que los huesos encontrados en las casas donde ha vivido Enriqueta pertenecían a niños pequeños. Pero una nueva y concienzuda investigación de catedráticos médicos y doctores forenses, con más aparatos, más ácidos y más reactivos, ofrecen un dictamen distinto. Lo que dijeron antes era un error. Los huesos hallados no eran humanos, eran de animales. El cráneo atribuido a un niño pequeño era en realidad de un carnero. El pelo que creían de un chiquillo en realidad era de un conejo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y no ha de resultar extraño porque, según nuestros informes, de excelente origen, en esa casa vivía hace un tiempo un sujeto que se dedicaba a la cría de conejos. Viernes 29 de marzo de 1912. Está atardeciendo en Barcelona y en la redacción de La Vanguardia están muy contentos con la edición de mañana. Esta entrevista va a causar sensación, señorita María Luz. Ha sido muy impactante hablar con Enriqueta Martí en la cárcel. Me parece más una pobre mujer, una mujer que vivía en la miseria, que ese monstruo en el que la hemos convertido los periódicos y las habladurías. Bueno, con su entrevista todos conocerán mejor a la famosa secuestradora. Ya está en imprenta. Vamos a 4 columnas y con foto. Oye, a este guajiro le gustan los cuchillos, le gusta la sangre, la muerte. Y apuñalado, y asesinado, descuartizado, y esto es crímenes. Wow. Crímenes, el musical. Crímenes. Un podcast de Mar Abad. Crímenes. Enriqueta Martí y el falso mito de la vampira del Raval. Segunda parte. Esta entrevista pide un buen título. Enriqueta. 2 puntos. La voz de la sinceridad en su celda. A las 7 de la mañana llego a la cárcel. A las 8 entro en el locutorio donde voy a hablar con Enriqueta Martí. Ella en un lado y yo en el otro. En medio, una reja metálica gris. Una monja abre la puerta y entra Enriqueta. La religiosa trae una silla para que se siente y cierra la puerta. Enriqueta tiene la cara ovalada, la nariz recta y afilada, los labios finos, los ojos hundidos, oscuros, recelosos. Su mirada es cortante y convergente. En su cuerpo, un mantón de colores. En su pelo, un pañuelo al cuello. Nos miramos unos segundos. Enriqueta se gira izquierda y derecha para asegurarse de que estamos solas y clava sus ojos en mí. Le pregunto cómo está y aún recelosa me contesta. Regular. Muy fatigada. Enriqueta habla muy bien, muy claro, como una persona culta. Intento inspirarle confianza y le pregunto: dígame usted, Enriqueta, ¿por qué sufre usted tanto? ¿Por qué? Míreme usted a los ojos. Si usted es una persona inteligente, le bastará mirarme para comprender que no hay que fijarse en lo que diga mi boca, sino en lo que expresan mis ojos. Después le hablo de su familia para que se quede tranquila. He visto a su padre de usted, Enriqueta, y me ha dado muchos recuerdos para usted. ¿Sí? ¿Lo ha visto? En la cárcel. ¿Y a mi niña? A mi niña la ha visto usted. ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niña? ¿Cuál? Le hago esa pregunta con ingenuidad. Enriqueta me mira fijamente y me responde: Angelita, ¿cuál iba a ser? Está muy mona. También me ha dado muchos besos para usted. No sabe lo que le agradezco que me hable de los míos. Entonces entro en un asunto espinoso. Oiga, Enriqueta,
¿Sabe usted lo que sucede con los huesos? Enriqueta me miró con cierto temor y dijo: No. Pues que los médicos han rectificado y dicen que no son humanos. Solo unos pocos serán de persona. Verá usted, hace 17 años una echadora de cartas me dijo que los cogiera de un nicho y yo los saqué del cementerio viejo. Es un conjuro, un rito magufo, sapos y culebras, huesos y calaveras. Le digo que ya lo sé, que lo he visto en la prensa, y entonces me mira con inquietud y me pregunta: Oiga usted, ¿qué dice la gente de mí? Pues tiene muy mala opinión. Enriqueta cruza las manos, echa la vista al cielo y gime. Ay, Dios mío, Virgen Santa, ¿por qué me desamparas? Todos están en contra de mí. Estoy sola, estoy muy sola. Todos me quieren perder. Le pido que se tranquilice, que se calme. Enriqueta se quita el pañuelo y se pasa las manos por su pelo negro para arreglarse el moño. Le ruego que me perdone si encuentra algo desagradable el olor de mi aliento. Aquí no tengo mis utensilios para la higiene. Ay, qué psicosis, ay, con la litosis. Le digo que no se preocupe y poco a poco voy acercándome al tema del juicio. Le pregunto por las acusaciones que caen sobre ella de matar niños y me contesta: Yo le juro a usted por la gloria de mi madre que estas manos no se han manchado de sangre, no. ¿Cómo iba yo a hacer eso? ¿Pero por qué? Enriqueta, dicen que le pudo influir algún curandero, que quizá le pidieron las entrañas de los niños para hacer pomadas. Pero no quiero ser cruel con usted diciéndole estas cosas. Al contrario, por favor, dígamelo usted todo. No sabe el favor que me hace. Ahora entiendo yo las preguntas del juez. Ahora entiendo por qué me odian tanto. Ahora entiende lo del monstruo y asesina. Y por qué en el siglo XXI le dirán vampira, le dirán vampira. El director de la cárcel entra en el locutorio para anunciarnos que tenemos que acabar la interview y Enriqueta le suplica que me deje volver al día siguiente. Al salir del locutorio vuelvo la cabeza y Enriqueta me saluda con el pañuelo. Después se lo lleva a los ojos y se aleja llorando. Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena con la fuerza de un ciclón. ¡Compren el periódico! Todo sobre el asesino Enriqueta Martí, la come niños. Y al salir de la cárcel veo a los vendedores que pregonan los periódicos de la mañana con los crímenes de esta pobre mujer a la que todos llaman monstruo. Más de un año después, un lunes de primavera de 1913, dice el calendario que es 12 de mayo, y en la redacción de La Vanguardia vuelve el tema de Enriqueta. Buenos días, María Luz. Buenos días, don Miquel. Está usted tan feliz con sus columnas de moda, pero hoy le voy a pedir que vuelva con el asunto de Enriqueta. ¿Enriqueta? ¿Enriqueta Martí? Sí, se ha muerto. ¡Jesucristo! Al final se va a la tumba sin ir a juicio, ¿eh? Sí, pobre mujer. Es que estaba muy enferma. Al principio hasta pensaron celebrar la vista oral en su cama de la cárcel porque no podía ni moverse. Y al final suspendieron la vista porque ya no podía ni hablar. Mire el breve que publica hoy la Correspondencia de España. La defunción ha sido ocasionada por el tumor canceroso que padecía, exacerbado voluntariamente durante la reclusión. ¿Voluntariamente? ¿Un cáncer? Dicen que se quería suicidar, o matarse como fuera. Entérese bien de lo que ha pasado y mañana lo publicamos a 2 columnas. Enriqueta. 2 puntos. El secreto de la tumba. Enriqueta Martí ha muerto. La mujer conocida como la secuestradora ha fallecido en la cárcel y dicen que mientras estuvo presa solo pensaba en el suicidio. Cuentan que una vez se escondió en el pecho un instrumento de metal que podía ser letal.
va a meterse una puñalada. Dicen que otra vez las monjas de la cárcel la sorprendieron sobre una silla midiendo la altura que había de la ventana al suelo. A volar, 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 volar. Oh, oh. Ocurrió que el director de prisión la mandó al peluquero porque intentó estrangularse con las trenzas de su propio pelo. Y la tuvieron que pelar. Y el médico de la cárcel constató que Enriqueta tenía una treta. Con sus mismísimas manos intentaba desgarrar la herida que en sus adentros la embestía. Era un cáncer de útero. Enriqueta se ha suicidado lentamente a pesar de la vigilancia de los guardias. Figúrese, lector, piense en esta mujer que tiene un cáncer en las entrañas y en vez de seguir las prescripciones facultativas para curarse, se va desgarrando esa herida trágica. Enriqueta ha muerto sin ir a juicio, pero ¿qué hubiese pasado de haberse celebrado? Porque al final, aquellos primeros crímenes horribles de los que hablaban terminaron por parecer vulgares. La policía veía rastros de sangre por todas partes. Los periodistas adivinábamos pistas delictivas a todas horas. En las calles decían que Enriqueta asesinaba a niños inocentes y guardaba sus mantecas en frascos para dárselas a los enfermos y hacerles creer que se curarían. Y la justicia, sugestionada, veía crímenes en todos los dedos de la mujer a quien llamábamos la secuestradora. Buscando en su casa encontraron sangre seca en ropas infantiles y todos gritamos: ¡la sangre de los pobrecitos niños! Sangre fresca, sangre a la venta. Cuando la analizaron en el laboratorio médico legal, leímos que era sangre arterial y volvimos a decir: ¡pobrecitos niños! Sangre arterial, prueba material. Después excavaron en algunas de las casas donde había vivido y encontraron unos huesos. Un médico forense dijo: Miren, esto es un coxis, esto una rótula y esto un peroné. ¡Qué espanto ver! Hecho pedazos un churumbé. Todos los periodistas corrimos a escribir: han descubierto un cementerio de niños asesinados por Enriqueta. Pero al poco se reunieron unos sabios catedráticos, volvieron a examinar los huesos y dijeron: esos huesos no son humanos. ¡Qué barbaridad! Si un alumno de primero me dice que son humanos, los suspendo. Vaya que si los suspendo. ¿Y la sangre? ¿Tampoco era de niños? Tampoco. Fui a visitar al director del laboratorio médico legal, don Gaspar López y López, y me dijo: no hay laboratorio, estoy cansado de decirlo, y no hay una asignación económica suficiente. Me faltan aparatos, me faltan medios para hacer análisis. Estoy enfermo, tengo asma y apenas me puedo mover. Me tiemblan las manos. Hoy ya me he tenido que tomar 3 dosis de café y 1 de alcohol. Yo tengo una opinión particular, pero por no complicar el sumario dije que la sangre era arterial. ¡Ay, sus huevos! Es decir, que el médico escribió en el informe pericial lo que le vino en gana. ¿Qué pruebas quedan entonces de los crímenes de Enriqueta? Ninguna. Nadie la vio asesinar. Nunca pareció un cadáver, no. De lo único que han podido acusarla es de usurpar un estado civil. De eso sí, de eso sí, de eso sí. Porque Angelita no era su hija, era su sobrina. Y también de una sustracción de menores. Eso es verdad, no se puede negar. No. A Teresa
Teresita la raptó, hostias. Pero cuando le pregunté a Enriqueta por qué decía que era la madre de Angelita a pesar de no serlo, se echó a llorar y me dijo: Yo adoro a Angelita. Yo no puedo tener hijos, pero siento el instinto de la maternidad y necesito amar a un niño. Es el afecto más puro. A mí me gustaría ser madre de muchos niños, de muchos. Pero los médicos me han dicho que mis entrañas nunca engendrarán a un hijo. Enriqueta Martí ha muerto sin confesarse autora de ningún secuestro. Esta mujer que lloró porque sus entrañas no engendrarían un hijo, vea, lector, vea, ha muerto de un cáncer que roía sus entrañas. Enriqueta se lleva el horrible secreto de un poema trágico y a partir de hoy sus huesos descansan en el triste sepulcro de una fosa común. Qué triste final a un deseo maternal. Ella solo quería ser mamá. Y a día de hoy la llamáis vampira, cabrones. Madrid, primavera de 2022. En el ciberespacio. Hola Jordi, me llamo Mar Abad y te escribo del sello de podcast El Extraordinario. He leído tu libro Barcelona 1912, el caso Enriqueta Martí, y me gustaría entrevistarte. Si te va bien, puedo ir a Barcelona. Gracias. Y el emoji de sonrisa. Uy, qué bien, me ha contestado Jordi. Encantado, vente y hacemos la entrevista. Gracias, Jordi. Genial, me voy a Barcelona. Pocos días después, en un viaje relámpago a Barcelona. Eso, en realidad, es un trueno. El relámpago es la luz que brilla. Quedamos a las 4 de la tarde en un antiguo taller mecánico convertido en el estudio creativo La Mecánica. Estoy pendiente de la puerta y unos minutos antes de la hora veo aparecer al periodista Jordi Corominas con una camiseta verde de naranjito. Esto empieza bien. Le invito a que se siente en un lugar que le hemos preparado para ponerlo en situación. En una silla, con su vasito de agua, frente a una pantalla gigante con la foto de Enriqueta Martí. La intención es que Jordi se inspire, pero quién sabe, lo mismo esto se convierte en una invocación ultratumba. La historia de Enriqueta Martí se fue construyendo de más mentiras que verdades. Dijeron tantos embustes en el pasado y dicen tantos fakes en el presente. ¿Por qué? ¿Por qué han resucitado las mentiras y han enterrado las verdades? En 1913 reconocieron que habían contado muchas falsedades. Los periódicos publicaron que habían creado un monstruo y una leyenda que era falsa, y pidieron perdón por ello. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y de pronto, un siglo después, reaparece la historia y lo único que rescatan son las mentiras. ¿Por qué? Por esta pregunta he venido a Barcelona a ver a Jordi Corominas. Lo que ocurrió es que de repente se lanzó una campaña de resurrección impresionante, primero con una novela que el autor no tenía ninguna intención de ser verosímil, sí, verídico no. Es decir, claro, la narración verosímil sí era, pero él no quería ceñirse a datos históricos, ya lo dijo, ¿no? Luego la prensa empezó a tergiversar todo mucho. El periódico más importante de España sacó un reportaje de Pedro Costa, el autor de La huella del crimen, ¿no?, de Televisión Española, donde repetía una por una todas las mentiras del caso Enriqueta Martí. Y además, efectivamente, teles locales, ideas de rutas turísticas donde se engañaba tanto a extranjeros como a locales sobre el tema.
Esto ocurrió entre los años 2006 y 2012. La prensa del siglo XXI volvió a fijarse en el caso de Enriqueta Martí, pero solo en una parte, la que hablaba de una asesina en serie que destripaba y deshuesaba a pobres niños desvalidos. ¿Por qué? No quieren investigar más allá porque les encanta vender la historia sensacionalista, que hace renacer la leyenda. Dice Jordi que esa historia encajaba muy bien en la Barcelona de ese momento. En el tema de Enriqueta Martí ocurre que cuando la resucitan, la ciudad de Barcelona está en un momento donde a nivel sociológico se consideraba que estaba creando una especie de cosa inédita en España, que es la ciudad parque temático. Me parece un concepto muy interesante y le pregunto qué es la ciudad parque temático. Pues la Rambla, Paseo de Gracia, todo el centro, aún en día es complicado atribuirlo a los barceloneses, es decir, pasó a ser un escenario para los turistas. Entonces en este escenario necesitan crearse atracciones y símbolos identitarios para que el turista caiga en esa trampa. Bueno, y el turista puede ser nacional también, ojo. En la ciudad parque temático hay que crear emociones y relatos inquietantes, aunque haya que reescribir la historia para poder vender entradas en un juego de escape room. Barcelona no es una ciudad de asesinos ni asesinas en serie. Es una ciudad donde, curiosamente, el crimen es como más suave que en Madrid. Se mata como en todas partes por amor o dinero. Aquí, por muy catalanes que seamos, no hay diferencia de las cosas. Pero no tenemos asesinos en serie. Entonces, con el tema Enriqueta Martí, quisieron crear una especie de Jack el Destripador de Barcelona, con el añadido que es mujer. Echando ahí pimienta. Está demostrado estadísticamente que la mujer a nivel de asesinatos es bastante, digamos, menos copiosa que el hombre. Me parece que la proporción es 90-10, además, O sea, de cada 100 asesinatos, 90 son masculinos, cosa que es significativa. Entonces, cuando hay una mujer, siempre llama mucho más la atención. Cuando Jordi Corominas descubrió que la historia que estaban contando sobre Enriqueta Martí era falsa, escribió un libro para explicar lo que ocurrió de verdad y para contar quién era esta mujer a la que de pronto, un siglo después, incluso habían convertido en vampira. El libro tuvo muy buena acogida y sirvió para que los medios de información prestaran atención a la verdadera historia de Enriqueta Martí. Algunos más y otros menos. Pero la industria del entretenimiento se aferró a la mentira porque le salía más rentable. Pero en cambio, en otros casos, la gente sigue prefiriendo la mentira, la que yo llamaba de coña la mentira de la vampira. Porque claro, la llamaba la vampira del Raval o la Maladona, pero es que ella de masculina no tiene nada. Ella no es ni vampírica ni nada, pero digamos que aquí en Barcelona lo que ocurre es que, y luego lo dice un grupo de música de aquí, los Manel, dicen que una bona historia, lo digo en catalán porque bueno, me sale así, ¿no? Una buena historia es millor que la veritat, es decir, una buena historia es mejor que la verdad. Pero, ¿qué pasó para que Jordi Corominas pensara que la historia de una vampira no sonaba muy verídica y decidiera investigarla por su cuenta? Hubo un documental en una televisión de aquí donde salía una entrevista a Enriqueta Martí en un periódico de la época, que era La Correspondencia de España. Y a Jordi le llamó la atención, tanto que decidió buscarla y leerla. En el programa de tele lo que decían es que la entrevista era real. Yo cuando busqué en la hemeroteca lo que averigüé es que el periodista en cuestión se había sacado de la manga una entrevista que terminaba como en Los Serrano, como un sueño. Era una falsa entrevista. Y aquí ya empecé a entender que había muchas piezas incompletas en este puzzle y que para resolverlas tenía que realizar una labor de documentación periodística muy poderosa, que además tenía que relacionar con el contexto histórico, porque si todo lo que se cuenta, si todo lo que ocurre a esta mujer se narró como se narró, es porque, como suele pasar, la historia pequeña, que es la nuestra, se mezcla con la grande. Jordi se quedó atónito. Vaya tela cómo construimos la historia. Cogemos un documento y por desidia o por despiste lo damos por bueno y hacer ciencia de una ficción. Y pensé, madre mía, tampoco voy a ir de justiciero del pasado, ni mucho menos. Pero sí que me apetecía estudiarlo bien para comprender precisamente el por qué este interés también
en deformar y en inventar un nuevo personaje que no tiene nada que ver con Enriqueta Martí, porque incluso salieron los diarios de Enriqueta Martí, que es un libro falso, ya no tenía ningún tipo de diario. Era una mujer cultivada, es decir, sabía leer y escribir, lo cual no era muy normal en ese momento, pero no escribió unos diarios. Otra mentira para la colección del mito de la vampira del Raval. Y hay otras. Luego decían que o bien sus compañeras de cárcel la habían linchado o que se había suicidado. Y en realidad murió en la prisión de cáncer de útero. Yo todo esto cuando empecé la investigación no lo sabía y de hecho en algún vídeo que circuló por YouTube cuento la versión falsa. Es algo de lo cual estoy muy orgulloso, no porque sea sabio, aunque rectificarlo sea, pero sí que me sirvió y me ayudó para ver que no te puedes fiar en ocasiones de lo que te cuentan todos. Que las verdades quizá a veces están establecidas por algún interés concreto, ¿no? A Jordi Corominas, por escribir este libro titulado Barcelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, le han dicho muchas veces que le tiene cariño a Enriqueta, pero se lo han dicho como un reproche. No, yo no le tengo cariño al personaje, pero sí que siento pena por ella. Sí que siento pena por ella por una serie de cuestiones. Una es que se la criminalizó con el fin de criminalizar a toda una clase social. No hay que olvidar que la prensa es burguesa y estamos en un momento de tensiones sociales muy fuertes en Barcelona. Hacía 3 años que se había producido una revuelta a la que llamaron la Semana Trágica de Barcelona. Lo que ocurrió es que el presidente del gobierno, Antonio Maura, ordenó que las tropas de reserva fueran a luchar a la guerra de Melilla. Eso significaba que chavalillos de la clase obrera, sin saber siquiera dónde carajo estaba Melilla, tuvieran que ir a jugarse el tipo por una guerra que, según decían, solo interesaba al rey, Alfonso XIII, al conde de Romanones y a un puñado de aristócratas que querían hacer negocio en esas tierras africanas. Y así lo cantaban por las calles. Los obreros de las minas están muriendo a montones para defender las minas del conde de Romanones. Los obreros de Barcelona empezaron haciendo huelgas. Siguieron levantando barricadas. Y al final aquello fue un desmadre. Se quemaron 80 iglesias. El enfrentamiento entre los obreros y los burgueses se hizo cada vez más fiero y esta lucha tuvo su reflejo en los periódicos. Enriqueta Martí sirve a la prensa burguesa para demonizar a toda la clase trabajadora. El problema es que ella no era de clase trabajadora, ella era de un escalafón más bajo. Precariado, lumpenproletariado. Y tuvo una vida muy perra, digamos, muy desgraciada, porque se casó con ese extraño señor, ¿no?, llamado Joan Pujoló, un pionero de muchas cosas en este país, comía alpiste y haciéndose llamar vegetariano, ¿no? A ver, tiene unas partes de chiste bastante buenas. Estaba como una regadera el tipo, era anticuario y ella se metió fundó herboristerías, que aquí en Barcelona tienen mucha tradición. Y bueno, se separaron y ella tuvo un hijo que falleció al cabo de 10 meses por hidropesia, que es desnutrición infantil severa, básicamente, que ya nos muestra el ambiente miserable en el que vivía. Y entonces su cuñada... Y aquí viene uno de los asuntos por el que Enriqueta despertó muchas iras. Murió el hijo de Enriqueta y su cuñada, que se había quedado embarazada, iba a tener un hijo fuera del sagrado matrimonio, vamos a decirlo así. Entonces, Enriqueta y su cuñada hicieron un pacto secreto. El niño de Enriqueta se registró en el registro de defunciones, pero con el nombre del hijo de la cuñada. Esto se hacía para que los niños evitaran el servicio militar. Ese niño quedaba en un limbo administrativo. No estaba registrado en ningún papel oficial y por eso no podían llamarlo para hacer la mili y en caso de guerra tampoco podrían llamarlo a filas. Como contrapartida, cuando la María Pujoló tuvo una niña en 1906, muy cerca de aquí, en el barrio de Sants, estamos de hecho a 5 minutos, en la calle de Jocs Florals, pues se lo dio Enriqueta Martí. ¿Y quién era esa niña? Esta era la niña Angelita que se encontró junto a Teresita en el momento del secuestro. Es cierto que hicieron un pacto fuera de la ley, pero Jordi hace aquí una llamada de atención interesante. Como es un ser del pasado, parece que no tengamos que generar ningún tipo de empatía. Cuando la historia de Enriqueta volvió al presente, fue para convertirla en una mujer pérfida, aún peor de lo que ya la convirtieron en su tiempo. Esto es muy común. La lejanía nos lleva a deshumanizar a las personas.
Si pensamos en alguien que vive en Honolulu, ¡qué lejos! No me alcanza para sentir sus sentimientos. Si pensamos en alguien muy lejos en el tiempo, eso me suena a cuento. Érase una vez en un podcast muy, muy lejano. A esas personas las sentimos como historias. Aunque, ¿qué vamos a decir aquí si esa es la premisa de Crímenes el musical? Si podemos cantar un asesinato es porque esos humanos han pasado a la categoría de relatos. Y a mí me pones a malmeter, perra. Jordi Corominas propone otro punto de vista para mirar el caso de Enriqueta Martí, la empatía. Enriqueta tenía un problema de salud mental, que dicho así parece, ya te digo, que estemos frivolizando, pero es que no, es algo que ha existido siempre. Es lo que decían nuestras abuelas, ¿no? Nosotros no teníamos depresión porque la palabra no existía. Entonces Enriqueta Martí estaba fastidiada. A ver, se te muere un hijo de 10 meses, tienes que cambiar de casa continuamente porque te desahucian, tienes un carnet de mendiga profesional que el Ayuntamiento de Barcelona te ha dado. Pues efectivamente muy bien, de la sesera no tienes que estar porque la vida te ha fastidiado toda. Estas conversaciones son las que te hacen cruzar la línea del tiempo. Esta tarde de primavera de 2022, la vida de Enriqueta vuelve a ser la vida de una persona que sintió, que sufrió, que se desangró por un cáncer de útero. Enriqueta vuelve a ser una persona porque nos hemos puesto en su pellejo. Incluso hemos puesto aquí su foto en una pantalla grande para ver su cara, su expresión, su mirada. Cuando conoces cómo fue su vida en realidad, más rabia te da escuchar La vampira del Raval. Claro que hizo cosas mal, pero ¿qué harías tú en su lugar si no te dieran una oportunidad? Vivir en la miseria, que tu hijo muera de hambre, desangrarte despacito de un cáncer insalvable. Esa es la historia real, la historia que no vende. Por eso es mejor inventar a una asesina en serie que extraía grasitas de niños y las vendía en un tenderete. Compren sus entradas, que lo van a gozar con la vampira de Raval. Bueno, voy a ver qué me han vendido hoy los señores de anuncios por palabras. El Corte Inglés, la casa elegida por el público de buen gusto para vestir elegante. Aquí se compra a las enaguas Mar Abad, la guionista y directora. Y los corsés con puntillas. Aquí adquiere sus calcetines coloridos a Andreu Quesada, el diseñador de sonido. Sí, y los calzones por las rodillas. En el Corte Inglés encontrarán un escogido y variado surtido de géneros al gusto del director creativo Marcus H. y de la directora de estrategia Marina Alonso Carriazo. Aquí compra incluso la productora en Barcelona Gemma Gené sus chalecos de fantasía y la corista Marta Daude sus gabanes de entretiempo. Impermeables a medida para todos los actores. Cris Codina, Jorge Machín, Antonio Abenojar, Luismi Pedrero y Pedro Toro. Visite también nuestra sección especial Primera Comunión, donde encontrará bandas y lazos bordados en oro, como los que visten los productores ejecutivos David Cantoya y Óscar Hormigos cuando visitan la colección Solo. Busque sus trajes de baile en el departamento musical de Conga Music y no espere a la próxima temporada para suscribirse ya a Crímenes, el musical, en su radioplataforma favorita. Admitimos variadas formas de pago, pero nuestra preferida es que nos dé usted 5 estrellas.